Muy buenas a todos, ¿cómo están por acá Citizen Tech? Bueno, hoy les traigo información sobre el roadmap y un resumen de avances realizados en el último mes del desarrollo de Star Citizen. Tenemos mejoras en la IA, nuevas características de gameplay, avances en tecnología gráfica y bueno, mucho más. Antes de arrancar, si sos nuevo por el canal, no olvides suscribirte para obtener más contenido como el que comienza así. Mira. Bueno, a ver, empezando por el resumen mensual, hablemos de las mejoras en la inteligencia artificial de Star Citizen. El equipo ha estado puliendo las reacciones iniciales de los NPCs cuando responden a eventos de audio o visuales, creando así un comportamiento mucho más fluido y realista. Un avance significativo ha sido la construcción de un nivel de prueba especial, conocido como Test Cell, donde pueden mezclar diferentes escenarios y personajes para probar de esta manera más eficientemente las reacciones de combate, tipos de cobertura y diversas animaciones de los NPCs. En cuanto a la tecnología, han actualizado los elementos de generación de navegación para mejorar cómo los NPCs se mueven entre servidores. Además, han hecho progresos importantes en la conversión del estilo de la interfaz de usuario de la herramienta Apollo con más características emocionantes que estarán anunciando próximamente. Por otro lado, los diseñadores de la IA social han estado trabajando junto al equipo narrativo para mejorar la experiencia de Star Citizen, revisando cada rincón de Pyro. La idea es asegurarse que los NPCs no solo respondan bien a su entorno, sino que también refuercen la narrativa. Por ejemplo, han trabajado en comportamientos creíbles que vas a poder encontrar en misiones futuras que estarán llegando en el parche 4.0 con Pyro seguramente. El equipo de desarrollo de inteligencia en juego también ha entregado una actualización importante del Apollo Star Script, mejorando la legibilidad y la precisión de las herramientas que los desarrolladores usan para crear las misiones. Ya que estuvieron trabajando con la legibilidad, por favor les pido mejoren la interfaz para que todos los usuarios tengan diversas opciones con las cuales poder personalizar el texto en pantalla y que este sea bastante más legible que lo es hasta hoy en día. Siguiendo con esto, en cuanto a las animaciones, el equipo ha estado trabajando en dar vida a más criaturas en el universo persistente, como en este caso es la vaca espacial y la ballena también espacial, mejorando además los que ya conocemos en el juego, como podrían ser los copiones. Por el lado de arte se está trabajando en nuevas armaduras especializadas y explorando aún más la fauna de Star Citizen. Y si sos fanático de las naves, si estás esperando algo respecto a esto, el equipo de arte de vehículos también ha progresado bastante. Algunas naves no anunciadas ya están en la fase de revisión de Grey Box, mientras que la RSI Polaris, una de las naves favoritas de muchos jugadores, está cerca de completar todo lo que refiere a su exterior. En términos de gameplay, han habido mejoras notables en los sistemas de sobrecalentamiento que ahora responden de manera más realista a las temperaturas atmosféricas. También se ha implementado un nuevo sistema de carga y drenaje con predicción del cliente, lo que significa que verás una respuesta inmediata en tu pantalla al cargar o drenar energía, incluso si hay latencia con el servidor. Una de las actualizaciones más emocionantes es la implementación de turbulencias en los túneles de salto, haciendo que la experiencia de vuelo sea mucho más inmersiva. Además, han rediseñado el comportamiento de componentes críticos en las naves, eliminando el soft death, si la muerte suave, y añadiendo un sistema más realista, más creíble cuando ciertos componentes comienzan a fallar. En cuanto a los gráficos, se han agregado mejoras
en la iluminación global y reflejos especulares de alto brillo, junto con actualizaciones en las estructuras del trazado de rayos. En el aspecto de los planetas, la tecnología del terreno ha sido optimizada para permitir biomas más densos como selvas y bosques, haciendo que los entornos de esta manera resulten a simple vista mucho más vivos. Por último, pero no menos importante, el equipo de efectos especiales ha completado el trabajo en los túneles de salto, añadiendo efectos visuales que harán que cada viaje se sienta peligroso y emocionante. También han estado trabajando en los efectos de peligro de fuego, están listos para ser balanceados en términos de diseño. Sí, no veo la hora de que entre el fuego a Star Citizen, de tener que levantarme de mi asiento, darme vuelta y tener la nave incendiada. Bueno, realmente será una locura. Finalmente, en la parte de tecnología online se han completado características claves para el comercio entre jugadores, permitiendo así intercambios de monedas dentro de un entorno del server meshing. También han trabajado en mejorar las misiones y sistemas de marcadores para ofrecer una experiencia más fluida. El equipo de economía ha seguido avanzando hacia un sistema económico cohesivo, integrando naves, ítems, misiones y más en una estructura, digamos, más unificada. Este sistema será clave para mantener un universo en constante evolución. Bueno, ya saben lo que pienso de la economía en Star Citizen, es uno de los pilares, el cual tiene que estar muy bien trabajado y al día de hoy se siente como que, bueno, no ha recibido mucho cariño. Ahora, cambiando de tema, pasamos al roadmap, que nos trajo pocas novedades, pero interesantes. En primer lugar, déjame comentarte que la RSI Zeus pasa del parche 4.0 al parche 3.24.1, o por qué no 3.24.2, ya lo veremos. También se añadió en este parche la nueva variante de la Sabre llamada Peregrine. Ahora, en cuanto a novedades e información oficial, esto es todo respecto al roadmap. Pero estos avances en la entrega de la RSI Zeus hacen generar dudas en la entrega del esperadísimo parche 4.0. el cual, bueno, traerá la implementación del server meshing y el segundo sistema planetario a Star Citizen, agregando además bastante contenido nuevo jugable. Si tenemos en cuenta que por delante tenemos dos de los eventos más importantes del año, como son la CitizenCon en octubre y la IAE en noviembre, uno podría pensar que para el primero, bueno, podríamos obtener una versión 3.24.1, la cual incluiría dicha nave sumado a alguna otra característica que tengan ya bastante avanzada y no requiera de grandes implementaciones ni tecnologías como el mismo meshing para funcionar óptimamente. Por ejemplo, mejoras en el sistema de radar y escaneo de las naves, o añadidos al sistema de personalización de personajes, o bueno, alguna otra feature que estén finalizando para este evento, y aunque hoy está seteada para el parche 4.0, bueno, quizás la adelanten sabiendo que este puede tener un leve retraso y dicha característica no requiere de grandes despliegues en el universo persistente. Con este parche desplegado aproximadamente durante la fecha que se celebra el primer evento, hablamos que quedaría luego por delante noviembre y diciembre para ver otro parche en funciones, el cual debería ser en este caso, sí, el parche 4.0. Realmente yo creo en varios escenarios posibles. Por un lado, el que les vengo diciendo hace ya algunos meses y que plantea un parche 4.0 abierto a todos en PTU antes de fin de año. Antes de en este caso, el parche 3.24.1 con alguna característica nueva. De esta forma pasarían las fiestas y enero, un mes, bueno, que no se suele trabajar demasiado, y el parche 4.0 podría estar más pulido en el transcurso del primer trimestre del año 2025. Por otro lado, el otro escenario sería un parche 3.24.1 durante la CitizenCon, aproximadamente en esa fecha. Y si 4.0 viene con viento en popa, que salga en versión light, previo PTU por supuesto, antes de fin de año, durante el mismísimo mes de diciembre. Esto lo veo de una forma muy escéptica,
ya que un parche con la importancia y relevancia que tiene el 4.0, lanzarlo al live antes de las fiestas, bueno, deberían cruzarse todos los astros del universo persistente para que esto suceda. Me gustaría añadir otro escenario extra, el peor de todos para las expectativas generadas. Hablo de un 3.24.1, 3.24.2, bueno, todo antes de fin de año, con varias features ahí nuevas, y el parche 4.0 en PTU se iría al primer trimestre del año 2025. Si observamos el tracker, veremos que hay 12 vehículos o naves que no han sido anunciados aún, y en 4 de ellos estarían trabajando y bueno, podrían llegar a estar antes de fin de año. Así que ahí tenemos otro añadido a lo que pueda llegar antes de cerrar este 2024. Y justo hablando de esto, les aseguro que me encantaría una nave destinada al salvage de tamaño medio, que bueno, se ubique entre la Vulture y la imponente Reclaimer, pero bueno, de no ser así, al menos que sea del tipo industrial, como para romper un poco el molde del combate, el racing y lo que son las variantes de una misma nave, donde bueno, cuantas más variantes obtiene una misma nave, más identidad va perdiendo. Por ello no me gusta tanto que suceda algo como lo que le pasa a la bella y polivalente Cutlass, por ejemplo, o bueno, viniendo más adelante en el tiempo, la misma Sabre. Volviendo con los parches, hay características como el Bounty Hunter 2.0, que bueno, sabemos que no va a llegar este año, o la misma construcción de bases, que creo que tampoco lo hará. Pero viendo que esta CitizenCon no estaría completamente dedicada a Pyro, ya que bueno, uno se pregunta cuánto más material podrían mostrar con todo lo que hemos visto, no solo durante este año, sino a lo largo de los años. Imagino el por qué no comenzar a mostrar todo lo referente al tema bases, terrenos, construcciones, más material sobre Maelstrom y los entornos destructibles, añadidos para bases como lo que vimos durante la última CitizenCon. Bueno, hay mucho material del que podrían hablar y no falta mucho para que develen de qué tratará el evento que se avecina. Un dato que no quiero dejar pasar es que no solo en el transcurso del tiempo, sino durante el transcurso de todo este año hicieron mucho hincapié en Pyro y todo lo que tiene relación con él. Por ello, en los escenarios planteados, pensar que 4.0 se mude al 2025 sería quizás descabellado. Digo porque mostrar tanto material y luego lo pateás para el próximo año nuevamente sería ganarte odio, desconfianza y aumentar un hate que en algunos rincones viene creciendo a pasos agigantados. Este 2024 ha sido un año difícil por todo el contenido tecnológico que se ha ido agregando al juego. El mismo parche 3.24 aún en live, podríamos decir que fue algo catastrófico y despertó dudas en propios y extraños. Pero luego de algunas correcciones y el último fix que se aplicó, puedo asegurar por experimentarlo en carne propia que la experiencia ha cambiado de forma radical, con un juego que funciona súper fluido en casi todos los lares del universo persistente. Sí, es verdad que puede haber algún que otro bug, no te lo voy a negar, pero en cuanto al rendimiento del parche 3.23.1 y 3.24 a hoy en día, luego de aplicadas algunas correcciones, te aseguro que es el día y la noche. Por último, déjame contarte que hoy, si es que estás viendo el video durante este jueves 5 de septiembre, se va a estar llevando a cabo una nueva prueba del server meshing en el canal de Tech Preview del launcher. Aparentemente estarían probando no solo algunas combinaciones tecnológicas, sino también un aumento de jugadores que alcanzarían los 800 por cada shard, lo cual sería sensacional si funciona. Así que atento a esta prueba, ya estaremos hablando mucho más de ella luego de los testeos. Como pueden ver, a pesar de algunos traspiés, parece que el desarrollo de Star Citizen comienza a avanzar de una vez por todas. Al menos, esa siempre es mi esperanza. Me gustaría que me digas en los comentarios si crees que con todos estos datos el parche 4.0 llegará en 2024 o en 2025. ¿Cuál es la característica de este parche que más esperás? Y por último, de las 12 naves no anunciadas, ¿qué rol y tipo de nave te gustaría que llegara al universo persistente? Como siempre, sé parte del video con tu comentario, déjame tu idea,
lo que pensás y lo vamos a estar repasando en el próximo directo. Ya sabes que si todo este contenido te gustó, te sirvió, te informó, puedes dejar ese enorme like. Para valorar el contenido del canal también puedes compartirlo y si no te suscribiste, obviamente puedes hacerlo y ser parte de esta familia. Tiempo de encender motores, tiempo de partir, pero obviamente no me voy sin antes desearles a todos una muy pero muy buena vida. Cuídense, ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos, sí, en el futuro. Adiós.